Hola, les damos la más cordial bienvenida a esta cátedra extraordinaria de bioética organizada conjuntamente por el Programa Universitario de Bioética y la Facultad de Filosofía y Letras. El día de hoy tenemos el grandísimo honor de tener con nosotros al doctor Ambrosio Velasco Gómez, quien además fue director de la Facultad de Filosofía y Letras. Y el tema va a ser el de pluriculturalidad, que va a dar muy buena continuidad a la sesión que tuvimos, no la semana pasada, sino la antepasada, donde estuvimos hablando de estas epistemologías indígenas, el feminismo indígena y la lucha por la defensa de los territorios indígenas. Y tuvimos a dos grandes invitados provenientes de comunidades indígenas del estado de Chiapas. Entonces, la exposición del día de hoy da continuidad a ese tema, sobre todo porque nuestros ponentes de la vez pasada habían hablado de la necesidad de una academia comprometida, de una lucha por recobrar la identidad indígena desde la academia, siendo nuestros invitados de la vez pasada ellos mismos académicos los dos. Entonces ahora tenemos aquí a un exponente que ha hecho un gran trabajo por hacer mucho más pluricultural la propia universidad, el propio mundo académico y además crear lazos entre el mundo académico formal y lo que sucede en las comunidades indígenas y en otras partes del país, porque sabemos que México es un país hiperconcentrado en las cuestiones académicas. Entonces, estamos muy contentos de tener al doctor Ambrosio Velasco Gómez y voy a leer una pequeña reseña curricular de él para dar inicio a su plática. Él es doctor en el área de Historia y Filosofía de la Teoría Política y maestro en Ciencia Política en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, y en Filosofía de la Ciencia por la UAM. Es licenciado en Ciencia Política por la UNAM y tiene más de 45 años de antigüedad académica en la UNAM. Es investigador titular C, forma parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas, es profesor también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y fue director de esta entidad de la Facultad de Filosofía y Letras del 2001 al 2009. Ha dirigido más de 75 tesis de licenciatura y de posgrado. Es profesor asistente en la Universidad de Minnesota y profesor invitado en numerosas universidades, tanto de México como Perú, Argentina, Inglaterra y España. Y es investigador nacional nivel 3 del SNI desde el 2000 y es expresidente de la Asociación Filosófica de México del 2014 al 2016 y en el 2019 recibió el premio Alonso de la Veracruz de la Asociación Filosófica de México. Cuenta con más de 7 libros de autoría, tiene 25 libros coordinados y más de 200 artículos y capítulos de libros sobre temas de filosofía de la ciencia, filosofía iberoamericana y filosofía política. Y sus más recientes libros son Aspectos epistemológicos, hermenéuticos y políticos de la diversidad cultural, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 500 años de filosofías de la conquista y el colonialismo, y un libro que está en prensa que se llama El devenir de la filosofía mexicana a través de sus tradiciones y controversias. Entonces, sin más, le damos la más cordial bienvenida, doctor, y muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Pues muchas gracias, doctora Carol Hernández Rodríguez, por su amable invitación. Encantado de estar con ustedes. Pero pues ya me picó la curiosidad y por favor dígame quiénes se expusieron la vez pasada y si se puede consultar de alguna manera si están grabados las conferencias. Sí, por supuesto, sí están grabados y además nos compartieron un texto de un libro que ellos editaron conjuntamente. Uno se llama Juan López, estoy casi segura que usted lo conoce porque Sí, conoce a Shuno. otras personas. Sí, Shuno, ¿cómo exacto, no? a Claro. Shuno. Y la otra doctora era Georgina Méndez. También la conozco muy bien, claro. Ah, Tenemos un perfecto. seminario Ah, que coordina Manuel Bolón. Sí, cómo no. exacto, Manuel Bolón. Entonces, ellos dos fueron los invitados, no de la vez pasada, sino de la semana antepasada, y hablaron de esto de las epistemologías indígenas, pero desde una perspectiva del feminismo indígena y de la defensa del territorio. Qué Entonces, la bien. exposición más larga fue de Georgina y luego una un poco más corta de Shuno sobre el concepto del Equilcus de Hal y Sheltamuk y estas cosas, pero los dos, ya no en su exposición, sino en la discusión, hablaron mucho de qué se puede hacer desde la academia, porque ellos mismos siendo Eso es muy académicos importante. abordaron ese tema, porque había personas que estaban preguntando de cómo, personas indígenas que se unieron a nuestra reunión y estaban preguntando cómo podían unirse a la lucha de los territorios. Y ellos fueron muy claros en decir que desde la academia se pueden hacer muchísimas cosas, tanto Así ellos es. como siendo miembros indígenas de sus comunidades que también participan en la academia, pero también las personas que no son indígenas que pueden
hacer muchas cosas desde la academia y que no tienen la necesidad de ir físicamente a una comunidad a luchar por la defensa del territorio. Y fue muy abierto, también se hizo una crítica a la academia, o sea, por un lado como Qué esta bien. posibilidad de que la academia sea realmente un bastión de lucha por la defensa de la pluriculturalidad, pero por el otro lado también la academia a la forma, en su método de perpetuar esta violencia en contra de los pueblos originarios, etcétera, y epistemologías racistas, etcétera. Entonces vieron los dos aspectos, pero el que más enfatizaron ellos fue la capacidad de los académicos realmente de luchar por la creación de un mundo más justo e igualitario, etcétera. Pero se habló eso más en la discusión, no fue realmente parte de su plática. Pues estupendo, se ve interesantísimo. Si me pudiera compartir, si es posible, los textos Por este, supuesto que sí. que circularon y además, y además donde pudiera ver la grabación, porque tiene toda la razón. Yo creo que estos son los temas más importantes que deben guiar la transformación de la universidad, no tanto los cuestionamientos y señalamientos del presidente, ¿verdad? Que yo no los echo en saco roto, pues si tiene esa visión, habrá que ver qué tan ciertos, qué tan no cierto es, pero sobre todo lo que estamos convencidos es la necesidad de una transformación. Bueno, yo estoy convencido y creo que usted también y los colegas Shuno y la doctora, recuérdeme su nombre, Georgina Méndez. Georgina Méndez, pues la urgencia de una transformación de la universidad para que realmente sea nacional, pues tiene que dar cabida, integrar, enriquecerse con la diversidad de culturas y de saberes, ¿no? De otra manera no puede ser nacional, ¿no? Porque México es una nación pluriétnica y multicultural, costó mucho trabajo que se reconociera, ahora hay que hacerlo efectivo, empezando por cambiar el lema, por mínimo que sea, ¿verdad? Yo hoy pronto voy a empezar a circular una carta, ¿verdad? Para cambiar nuestro lema, pues que está en sentido opuesto, en su momento quizás se justificada, pues no ahora, porque después de tanto tiempo se reconoce como por las luchas y demandas indígenas. Entonces, pues qué bueno que la felicito por este ciclo de conferencias. Anteriormente tuve oportunidad de estar también con ustedes en un programa que me invitó Alexandra a una... con Manuel Bolón, justamente tuvimos un diálogo con Manuel Bolón, ya hará un poco más de un mes, de un año o más de eso. Bueno, pues encantado de estar. Pues platíqueme, por favor, doctora, cómo va a ser la dinámica. Pues usted hace su presentación, puede hacerla lo extensa que usted quiera, que pueden ser desde 40 minutos hasta 1 hora y cuarto máximo, y Ok, yo después voy a leerle las preguntas del público, y si usted quiere, se puede hacer una intervención a la mitad de su presentación y decir, hay preguntas, y si hay preguntas, yo se las hago llegar, pero eso es decisión de usted y como usted se sienta cómodo. pues mire, si quiere lo decido, si veo que me extiendo mucho, hacemos si me extiendo más de 45, 50 minutos, pues sí hacemos una pausa, ¿no? Pero voy a Me tratar, parece perfecto, muy bien. ¿no? Una pausa para preguntas, ¿no? Y diálogo, Sí, quiero decir, en este sentido. sí, Yo le claro que rogaría sí. si me ayuda, por favor, cuando pues lleve 45 minutos, ¿sí? Perfecto, claro que sí. Es tan amable. Bueno, pues el tema que me invitaron a hablar es pluriculturalidad. Yo utilizo más el término de multiculturalidad y multiculturalismo, y aquí pues vamos a aclarar, empezando por aclarar algunos conceptos, ¿no? De una manera muy sencilla. Después, pues, hablaré de la diversificación cultural como un proceso tanto natural como histórico. Aquí me apoyaré un poco en los trabajos de la diversidad biocultural de Víctor Manuel Toledo. Y justo como oposición a contracorriente de este proceso evolutivo, ¿no? Tanto la diversidad cultural como la diversidad natural, resultados de un proceso evolutivo, natural y cultural, ¿no? Pero como la modernidad, como modo civilizatorio, como modo de civilización, pues se caracteriza por
tratar de disminuir, de contrarrestar, de destruir esa diversidad como procesos naturales e histórico, y promover una homogenización a nivel global en todos los aspectos de la vida social. Bueno, y después destacaré que este proceso de homogenización moderna, o el proceso de modernización, que implica homogeneización cultural, económica, política, en todos los sentidos, y destrucción de la naturaleza, no homogeneización, simplemente destrucción de la naturaleza, simplemente, bueno, como se puede decir simplemente, devastación de la naturaleza, produce también o ha producido históricamente una relación de colonialismo, ¿no? Que si bien se inicia hace 500 años, persiste y se renueva durante los últimos 5 siglos, y sigue con una gran fuerza de dominación y explotación en la actualidad. Y bueno, esto es a nivel conceptual y global, los 3 primeros puntos que van a ser los que más rápidamente vamos a avanzar, y después vamos a hablar más sobre México, específicamente sobre México, en términos de los proyectos de nación que se han desarrollado o que se han propuesto, que se han debatido sobre todo, a raíz de este proceso de modernización, ¿no? Entonces, primero hablamos de la modernización a nivel global, y después, dentro de este contexto global del colonialismo, hablar de los proyectos de nación, pero sobre todo tomando en cuenta la diversidad cultural, ¿no? La pluriculturalidad. Es decir, cómo diferentes proyectos de nación en México han tratado o bien de cultivar y defender, o bien de destruir la diversidad cultural, principalmente étnica. Finalmente, si nos da tiempo, si no, ya no, pues hablaremos de hacia un nuevo paradigma civilizatorio, anticolonial, que retome la diversidad cultural, la diversidad natural, y desde luego aquí este nuevo proyecto civilizatorio no es algo que proponga yo, sino algo que están construyendo las luchas de los pueblos indígenas, ¿no? Y en el cual, pues aquí la universidad y la academia, tiene toda la razón el comentario que hacía la doctora Carol en relación a nuestros ponentes Shuno y Georgina, tiene una responsabilidad muy importante, ¿no? Y tenemos que impulsarla. Este tipo de actividades, sería bueno hacer un inventario para hacérselas del conocimiento del presidente, que si bien no tenemos su agenda, su misma agenda, pues hay también un claro compromiso y una aspiración a cubrir asignaturas pendientes, también hay que reconocer, ¿no? Todo el enorme trecho y el enorme trabajo que hace falta hacer para que nuestra universidad sea efectivamente nacional. Es decir, integre los diferentes espíritus y culturas de nuestra nación, y no ese vago idea de la raza y el espíritu, ¿no? En singular. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer punto. Este es el plan. Empiezo, no voy a hacer muchas citas, algunas, pero más propuestas conceptuales, desde luego apoyadas en autores y en trabajos, ¿no? Por pluralidad o multiculturalidad las tomo como sinónimos, estos dos conceptos. Entiendo que es un concepto meramente descriptivo, que afirma la existencia de una diversidad de culturas en un sentido amplio. Por cultura entiendo la complejidad o los complejos de manifestaciones de vida. Esta es un poco una aproximación semiótica, ¿no?, a la cultura. Desde luego hay N conceptos de cultura, no se trata de una definición, sino simplemente de esclarecer el concepto, y yo opto por una perspectiva semiótica. La cultura se entiende como complejidad de manifestaciones de vida, resultado de la agencia humana, que expresan sígnicamente, no utilizo simbólicamente, porque el símbolo es en filosofía y en semiótica,
el símbolo es un tipo específico de signo, ¿no? Y entonces utilizo el concepto más amplio de signo. Y cuando hablo de sígnicamente, pues es simplemente a través de los signos, ¿no? Nada más. Un mundo común, este rasgo de lo que es común, de la comunidad, un mundo común que se ha constituido histórica y socialmente, ¿no? Y este mundo común, ¿verdad?, organiza la totalidad de las experiencias vitales de una sociedad. Aquí, sinceramente, estoy retomando mucho de las ideas básicas de Wilhelm Dilthey, ¿no? Este fundador de la, historiador, fundador o pionero o figura señera de la hermenéutica contemporánea. Y aquí retomo las ideas que él expone en libros como El mundo histórico, ¿no? Está muy guiado también por el historicismo de Dilthey, este concepto. Bueno, las manifestaciones culturales abarcan una enormidad de variedades, ¿verdad? De acciones y obras y procesos como relaciones de acciones y obras, ¿no? Artísticas, productivas, religiosas, etcétera, ¿no? Que constituyen en términos sociológicos los que algunos autores llaman Lebenswelt o mundo de la vida o simplemente concepciones del mundo. Dilthey mismo utiliza este concepto de concepciones del mundo, Weber ya utilizará y otros fenomenólogos como Schutz, ¿no? Como el mismo Husserl, el mundo de la vida o Lebenswelt. La idea es que es una matriz, ¿verdad? Es algo común que articula, organiza y dota de sentido la diversidad de manifestaciones. Y aquí, tratando de destacar algunas caracterizaciones, todas las expresiones culturales tienen en común que son significativas, es decir, tienen un significado que es interpretable o inteligible intersubjetivamente. No hay cultura privada, ¿no? Es un contrasentido hablar de una cultura privada. Y también, fíjense ustedes, podríamos pensar que entre más amplia sea una cultura, más fuerza tiene. De ahí que el elitismo cultural también es una pobre cultura, o una cultura elitista es una pobre cultura. Esto está muy metido en nuestro ámbito intelectual y universitario. Sobre todo ahora que hay, es que yo no sé qué me preocupa más, si las críticas a la universidad o algunas de sus defensas, ¿no? Porque a veces las defensas dicen, no me ayudes, compadre, no me ayudes, defendiendo y rasgándose las vestiduras, que creo que tampoco es el caso, y oponiendo academia a universidad de masas. Ese es un discurso reciente, ¿no? Y dije, bueno, pues no, yo creo que el reto es cómo hacer una academia de masas, ¿no? En realidad este era el sueño kantiano, por cierto, de la Ilustración. Bueno, lo que él llamaba Kant el uso público de la razón, ¿no? Al gran público de lectores, y aquí no solo de lectores, sino de personas. Ya me empiezo a distraer después con comentarios porque de repente me vienen las experiencias y noticias que me están molestando, digo, no molestando, que me están así como pegando en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Bueno, entonces todas tienen en común que son significativas e interpretables intersubjetivamente. Mientras más amplio sea esa comunidad que interpreta, más fuerza tiene la cultura, ¿no? Y eso es lo que decía, una cultura elitista no necesariamente es mejor que una cultura de masas, una cultura de masas. Fíjense también los términos, cómo cambian, ¿no? El término vulgo o vulgar, es muy vulgar, ¿no? Debía ser un elogio, ¿no? Es un patrimonio del pueblo, es amplio, ¿no? Vulgo, pueblo. Y ahora lo tomamos en sentido contrario, vulgar como si es del pueblo, si es popular, no, todo lo contrario. Recuerdo la obra del Quijote, ¿verdad?, que hace defensa de la cultura vulgar o de la cultura popular en los refranes. Y recuerdo también una obra muy importante por ahí de 1556, 1560 de Juan de Malara, que se llama justamente así, Filosofía vulgar. Una gran obra. Y sostiene Juan de Malara, este gran renacentista español, este gran humanista español,
que la cultura vulgar es superior a la académica, fíjense ustedes, ¿no? Porque está más ligada a la vida cotidiana y está sostenida y es patrimonio y está en uso diario por mucho mayor gente, tiene mucho mayor fuerza. Juan de Malara, filosofía vulgar. Algo parecido hizo Erasmo de Rotterdam en sus adagios, ¿no? Ver cómo los dichos y refranes populares en realidad son expresiones de máximas antiguas de la filosofía antigua griega o romana, ¿no? Ejemplo, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Pues su origen es ese adagio ciceroniano de ora et labora, ¿no? Ora et labora. Bueno, esto es en relación a la importancia del sustento social y ampliación. Después me quedo platicando, por eso leo, porque si no me quedo comentando y me tardo mucho. Gracias, y bueno, y son intersubjetivamente inteligibles gracias a que tienen una dimensión tangible, esto es el aspecto sígnico del concepto, sensible o material, en términos semióticos, es el portador de significado, el significante, y otra dimensión intangible, inmaterial o espiritual, que es el significado. Sé que hay también en la antropología una distinción entre cultura material e inmaterial. Yo cuestiono mucho esa distinción realmente y pienso que no es más que una distinción analítica, pero siguiendo de nuevo a Dilthey y a otros muchos estudiosos de las culturas, toda expresión cultural tiene una manifestación sensible, pero porta un significado que no es tangible inmediatamente, ¿no? Y esto es lo importante de entender de las manifestaciones culturales, ¿no? Son signos, significantes. Perdón, voy a apagar aquí porque si no. Bueno, todas las expresiones culturales. Las culturas además expresan mundos de vida, son constitutivas de las identidades de las sociedades o comunidades en las que surgen y se desarrollan. Y así constituyen, por otra parte, la concreción de la experiencia histórica de las sociedades. Gracias a las culturas son como memoria colectiva histórica que heredan de generación en generación toda la experiencia de comunidades a lo largo de milenios. Y esto es un verdadero tesoro. Las culturas son, por eso cuando se muere una lengua, cuando se muere una cultura o se destruye una cultura, se destruye la experiencia histórica de millones, de miles de gentes a lo largo de la historia. Es que vean lo que significa el etnocidio, ¿no? Y así hay que considerar pues a las culturas como esos receptorios, como esas herencias de generación en generación a través de los siglos y milenios, y diríamos, nos podemos remontar hasta la evolución natural, ¿no? Esta es la evolución natural, que facilitan, enriquecen, posibilitan la ampliación de los horizontes de vida de cada nueva generación. El romper con las culturas es romper con esos horizontes, empobrecer la vida humana en la actualidad. Esto es algo muy importante. Y ya estoy dando pues algunas ideas de por qué es valioso las culturas y obviamente la diversidad cultural. Ok, bueno, este es el concepto de pluriculturalidad y cultura, que les propongo simplemente como algo descriptivo, ¿no? Existe una diversidad de culturas. Ahora, la posición que valora esa diversidad de culturas le llamo multiculturalismo. Aquí estoy siguiendo también mucho a León Olivé, a mi querido amigo y profesor León Olivé, fallecido en 2017, que fue director de este instituto y entrañable profesor y amigo. Entonces, pues el multiculturalismo, decíamos, además de que reconoce de facto la existencia de una pluralidad de culturas, sostiene que, primero, que no existe una jerarquía preestablecida de culturas diferentes y tampoco existen criterios universales o transculturales
que se imponen sobre las diferentes culturas para valorarlas, ¿no? Primitivas, evolucionadas, bárbaras, civilizadas, en fin, ¿no? Todo un rasgo específico del etnocentrismo, es decir, de la autoproposición de una cultura como superior y como criterio de evaluación, es lo que yo diría de todas las demás, es un etnocentrismo, ¿no? Y el multiculturalismo se opone a todo etnocentrismo. Claro, muchos etnocentrismos actuales, sobre todo del racionalismo científico, de las filosofías. Si negamos esos criterios, somos relativistas. Quizás, sí. Y yo digo, ¿cuál es el problema con el relativismo? Es decir, ¿cuál es el problema con reconocer que la validez de las culturas están siempre acotadas a contextos históricos y sociales específicos? Y claro, hay algunas que dicen, pues yo soy el ojo de Dios y yo me sitúo por encima de todas, pues te autopropones, ¿no? Es decir, esa es la característica etnocéntrica, que siempre tiene una expresión de dominación, de establecer su propia jerarquía sobre otras. Es algo muy típico de la modernidad, ¿no? Eh, bueno, eso no quiere decir que no podamos preferir una cultura a otra en contextos y para situaciones distintas. Esa es otra cosa. El pluralismo cultural, la valoración del pluralismo cultural nos puede llevar, bueno, desde luego es un pluralismo, y también puede ser un relativismo, pero un relativismo que previene los etnocentrismos, ¿no? Este concepto creo que es importante. No existen criterios universales transculturales. Mi amigo y profesor también, Ulises Mulines, que es un filósofo de la ciencia muy riguroso, uno de los grandes y más reconocidos filósofos de la ciencia, él se define como bananero, porque es venezolano, pero también mexicano y también catalán, no español, dice, yo soy catalán, no español. No. Un gran filósofo de la ciencia propone un principio muy interesante en filosofía de la ciencia, pero que lo extiende a todo lo demás, que se llama el principio BIPS, ¿no? BIPS, el valor intrínseco de la pluralidad del ser, el valor intrínseco de la pluralidad del ser. Hace poco me invitaron a un homenaje a Ulises en Barcelona y escribí sobre ese principio BIPS, ese principio BIPS. Pero bueno, en realidad no solo estoy dando como una referencia a que no solo las posiciones multiculturalistas, sino toda posición pluralista valora la diversidad como algo deseable y condena la destrucción de la diversidad como algo que destruye valores, justamente, ¿no? Pero además hay otro, ¿cuánto llevo ya? Perdón, nomás para darme cuenta, es que voy en la tercera lámina. Son las 4:31, lleva ¿Cuánto como llevo? 18 minutos. Voy lentísimo. Bueno, me voy a dar un poquito más de tiempo. No, al contrario, de más deprisa, perdón. Pero aquí viene, justo ya estoy comentando el segundo punto. Esa pluralidad es buena y deseable porque amplía, qué bárbaro, es que cometo muchos erratas, amplía los mundos de vida de las personas. Ya no voy a corregir, porque diferenciación, ¿no? Y la diferenciación también posibilita la diferenciación, viva la diferencia. La diferencia no tiene por qué implicar jerarquías. Ese es otro mito de la modernidad. Todos iguales. No, equitativamente todos, pero ¿por qué todos iguales? ¿No? Demandas muy importantes de las últimas décadas es reconocer las diferencias de género, diferencias de cultura, diferencias étnicas, ¿no? Viva la diferencia, ¿no? Pero no es cierto que las diferencias implican jerarquías. Por eso digo la diferenciación, bueno, ya no voy a corregir porque jerárquicas de identidades, ¿no? Tanto individuales como colectivas.
Claro, los que quieran todos McDonald's, bueno, pues está bien, hamburguesas para todos igual, ¿no? Y ya saben que McDonald's tiene su hamburguesa étnica en cada país, ¿no? En lugar de ponerle queso amarillo, pues le ponen queso de Oaxaca, lo cual es lo mismo, es el mismo queso, que no es queso, ¿no? Pero le ponen queso de Oaxaca o queso feta, o en fin. Lo mismo para todos. Sí, fíjense que McDonald's es impresionante realmente como la misma hamburguesa, la misma prácticamente, con el mismo sabor y los mismos ingredientes, salvo este multiculturalismo de la forma Oaxaca, feta o camembert, ¿no? Este, en cualquier parte del mundo, ¿no? Ese es una paradigma de la homogenización moderna, ¿no? Sin duda, sin duda. Eh, Entonces decíamos, no jerárquica de identidades y colectivas, y constituye una condición de posibilidad, quizás esto es lo más importante, para el diálogo entre diversas culturas, el diálogo y el aprendizaje, la mezcolanza, no la fusión, yo prefiero hablar de mezcolanza, ¿no? Porque la mezcolanza no es homogénea. Comparo a hacer una salsa en licuadora y a hacer una salsa en molcajete. El molcajete es insustituible. Yo creo que muchas y muchos de ustedes pues saben la diferencia, ¿no? En la licuadora pues todo se licúa y el chile queda, desaparece, y también el tomate y la cebolla, todos. El molcajete se mezcla pero no desaparecen. Es un maravilloso instrumento, porque la piedra misma, fíjense qué importante, en paz descanse, recientemente fallecido el doctor, nuestro antropólogo, perdón la memoria, acaba de fallecer hace 2 semanas, perdón, ay, no, ya no, ahorita me acuerdo, es que a veces ni de nombre me acuerdo. Le pregunté en alguna ocasión sobre qué significaba metate y qué significaba molcajete, y me decía que eran términos primitivos, casi indefinibles, ¿no? Es decir, que son intuitivos en las culturas, prehispánicas. Bueno, y entonces esta mezcla de culturas, ¿verdad? Y bueno, esto es un valor fundamental de la diversidad cultural. Voy a pasar al siguiente. Un aspecto fundamental de las culturas, es el lenguaje. Y el lenguaje, ¿por qué? Pues porque son sistemas de signos que permiten articular otros muchos signos. Sobre todo los lenguajes lingüísticos, o lenguajes sean orales o escritos, ¿no? O visuales, son quizás el factor más importante, no el único, por su capacidad de significación y de articulación, de la diversidad de manifestaciones culturales. De ahí que las lenguas se tomen prioritariamente como indicador para distinguir culturas. Y viene aquí una cita de un documento de la UNESCO que no puse la referencia, después la pongo. Dice: cada lenguaje hablado representa un modo único de comprender la experiencia humana, el universo natural y el mundo entero. Los idiomas resumen toda la pluralidad, los idiomas resumen toda la pluralidad de la humanidad. Como un código de acción social, el lenguaje es usado por los seres humanos para establecer un diálogo negociado con el mundo social y el mundo natural. El lenguaje, además de permitirnos distinguir culturas, nos permite la interacción entre culturas, ¿no? Y esto es algo muy importante. Y fíjense ustedes que lo que no me voy a meter a la discusión, que es muy puntiaguda, de si
de si los lenguajes, estoy buscando aquí un dato en mi teléfono que se me olvidó, de que los lenguajes aproximadamente 40,000, 50,000 años y se desarrollan o es posible gracias al desarrollo de la corteza cerebral, que en el ser humano pues tiene un desarrollo incomparable con cualquier otro ser humano. Y es gracias a ese desarrollo único de la corteza cerebral por donde residen las áreas del lenguaje. Mientras que la corteza cerebral no ha cambiado desde que apareció el hombre, la diversidad de lenguajes, ¿no?, y de culturas se ha multiplicado a lo largo de la historia. De ahí, pues, esta gran importancia. Vamos a ver un poco este proceso, ya pasó a la diversificación. Y como les decía, nuestro gran antropólogo Alfredo López Austin, Dios mío, es que de repente se me bloquea la cabeza, a veces ni de mi nombre me acuerdo, ¿no? Imagínense, Alfredo López Austin pues ha estudiado muchísimo la diversidad cultural desde un punto de vista de la antropología en todo México y de las lenguas y de la relación entre culturas y lenguas, ¿no? Bueno, la diversidad de lenguas es pues un indicador fiable de la pluralidad de culturas, de tal manera que puede apreciarse la pluralidad cultural con base en las lenguas. Víctor Manuel Toledo señala que al igual que la naturaleza y las poblaciones humanas, los lenguajes y culturas se han diversificado y evolucionado en el tiempo. Ahorita lo que voy a dar cierta información o cierto sustento al proceso de diversificación, ¿no? De cómo tanto en la naturaleza como en los seres humanos, las sociedades, ha habido un proceso de diversificación, de generar más y más lenguajes, y culturas, ¿no? Aunque en un sentido estricto el número de lenguas no equivale a un número similar de culturas, se puede utilizar el criterio, nos dice Víctor Manuel Toledo, lingüístico para efectuar un primer cálculo de la diversidad cultural. Según cálculos moderados, Gordon 2005, 7,000 lenguas y 7,000 culturas, ¿no? Y obviamente aquí hay que distinguir hasta dónde llega una lengua y cómo se distinguen las lenguas. Pueden ser mucho más, pero es una idea. Esta cifra resulta conservadora si se toma en cuenta que este es el dato que más me interesa, que antes de la expansión colonial europea, iniciada en el siglo XV, el número de lenguas llegó a 12,000, o sea, se ha disminuido casi a la mitad, alcanzando su cenit la diversificación cultural del género humano y poniendo en evidencia fenómenos de extinción cultural, pues claro, en las colonias, ¿no? En las colonias, en África, Asia y América Latina, ¿no? Este es de un librito que está ahí disponible en internet sobre la diversidad biocultural. Bueno, ahora quisiera platicar a ustedes, pues, justo este proceso que nos está señalando, ¿no? Es decir, de 12,000 lenguas hace 5 siglos, pues se ha reducido casi a la mitad, 7,000 lenguas. El etnocidio es brutal. Es decir, ¿qué ha hecho la conquista y la colonización? Desde un punto de vista de la historia cultural y de la evolución cultural humana, ha sido terriblemente negativa. Con este solo dato preguntaríamos, ¿la modernidad representa un progreso? Por este dato diríamos, no, representa un retroceso en términos de toda la experiencia humana, todos los mundos de vida que se han perdido en lenguas y culturas. Es un dato impresionante. Para pensar dos veces si seguimos celebrando la modernidad y pensar si toda modernización es progreso, como seguimos pensando muchos hoy en día, sobre todo la mayoría de los gobiernos de los estados y de los gobiernos de las metrópolis. Modernizar la península de Yucatán con el Tren Maya es un progreso, pregunto. ¿Qué va a pasar? Cuando le preguntaron
Perdón con los nombres, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, Boaventura de Sousa Santos, ¿qué pensaba del Tren Maya? Dice, seguro es un proceso genocida, siempre lo ha sido, además de un proyecto característico de todo imperio en los procesos de conquista y colonización, de todo imperio. Entonces, pues también tenemos que ir sacando ahí las conclusiones al respecto. Bueno, ¿qué es la modernidad? Retomo aquí una reciente publicación de Enrique Sebo, este gran historiador, ¿no? Que se llama La Conquista, y coincide con otros autores de que la modernidad se inicia como modo de civilización, se inicia con la conquista sobre todo del Nuevo Mundo que después inventaron, llamaron, impusieron el nombre de América. Y lo que podemos ver es que a partir de la conquista y dominación colonial de Europa sobre América, Asia y África, se ha intentado acabar con la pluralidad cultural a través de diferentes proyectos de homogenización cultural y de dominación política, en la que ciertas culturas y lenguas que se asumen como superiores, ¿no? Etnocéntricas, destruyen y se imponen sobre otras, causando un verdadero asesinato de culturas y de formas de vida y de experiencia humana. El proceso de homogenización cultural es contrario, hay que decirlo. Me atrevería a decir como hipótesis al menos, de que la modernidad es el primer modo de civilización que se propone destruir sistemáticamente la diversidad o la pluralidad cultural y también la natural, de paso. Es un proceso claramente, diría yo, no evolutivo, sino al contrario, regresivo y degenerativo en lo natural y en lo cultural. Pero es un proceso, el proceso de homogenización cultural, contrario al proceso milenario de la diversificación natural y cultural, es un proceso global característico de la modernidad, tanto en el ámbito cultural, porque reduces o considera que lo más importante de todas las culturas es el conocimiento. Y lo más importante de los conocimientos es la ciencia y la técnica, ¿no? Está bien, cultura general, eso es de cultura general, ¿no? La idea de que las humanidades, eso es cultura, sí, está bien, como cultura general, pero ese desprecio a la cultura, ¿frente a qué? Frente a una sola parte, ¿no? Una sola componente de la cultura que antes no era considerada tan importante. Era importante, pero a la par con otras muchas formas, con el arte, con la filosofía, en fin, con el sentido común, con el sentido común. Cuando Platón, fíjense ustedes, déjenme comentarles rápido esto, en el Protágoras, Platón nos narra el mito de Prometeo. Y ya ven que Prometeo, mis colegas científicos están muy orgullosos de Prometeo porque robó el fuego a los dioses y se lo dio a los hombres, y el fuego, que significa la ciencia y la técnica, pues es lo más liberador. Bueno, en ese pasaje del Protágoras, Platón es la única versión crítica de Prometeo, que yo conozco al menos, la de Platón. Señala que Zeus se enfurece con Prometeo no por haber robado la ciencia y la técnica, sino por habérsela dado a los hombres irresponsablemente, sin un, dice él, sentido común de justicia, sin un sentido común de justicia. Tan importante es la ciencia como el sentido común de justicia para nuestro buen amigo Platón. Y todo eso se olvida en la modernidad. Entonces, por una parte está la ciencia y la tecnología, ¿no? Por otra parte, que homogeniza el lenguaje con base en un lenguaje matemático en la que la magnitud, nos dice Descartes, ¿no? Todas las propiedades, toda la riqueza de características, de propiedades de la diversidad se reducen a una sola, que puede ser conocida científicamente, a una sola, la magnitud. Y por eso el lenguaje cuantitativo, el lenguaje matemático, es el adecuado para representar. Sor Juana critica profundamente este reduccionismo lingüístico, epistémico y ontológico, porque esa ciencia de magnitudes no puede apreciar el olor de una flor ni el sonido del río cristalino, nos dice la gran filósofa Sor Juana en Primero Sueño.
Bueno, entonces está este reduccionismo y la tecnología. El económico focalizado en la mercantilización, es decir, la producción de mercancías. Lo característico de una mercancía como forma hegemónica, siempre han existido, pero no como forma única o predominante de producción, intercambio y consumo. Lo característico de la mercancía es, dice Marx, la subsunción del valor de uso, de la utilidad de la cosa, en el valor de cambio. ¿Y el valor de cambio qué es? Tiempo de trabajo simple, indiferenciado, ¿no? Entonces, toda la diversidad de bienes que satisfacen necesidades son subsumidas bajo una sola característica, valor de cambio, ¿no? Que es tiempo de trabajo indiferenciado. Ya no es la utilidad, las características, las propiedades, valor de cambio. Y finalmente, en el ámbito político, también una homogenización total. Ya no hay clases sociales, ya no hay grupos étnicos, pueblos diferenciados, ¿no? Sino todos somos iguales, ¿no? Todos somos ciudadanos o todos somos súbditos, ¿no? Indiferenciados, como átomos. Si ustedes ven la portada, al rato se las voy a pasar del Leviatán, pues es un ejemplo muy paradigmático de esta homogenización. Bueno, ya para terminar, esta integración, a ver si esto es, sí, la articulación de los procesos de homogenización en los ámbitos cultural, económico y político, en lo cultural, ciencia y tecnología, y ese tipo de ciencia moderna basada en el lenguaje matemático, en lo económico, el mundo capitalista, mercantilizado, y en lo político, el nuevo Estado-nación, en la que la nación misma es constituida a partir de cero, de un contrato social de cero, sin historia, que los hombres en estado de naturaleza, no sociales, se pactan como individuos iguales, indiferenciados, para constituir un poder supremo con suficiente fuerza para cohesionarlos y mantenerlos en paz, ¿no? Es una concepción mecánica, es una concepción atomística, es una concepción de homogenización política absoluta. Iguales derechos, iguales obligaciones para todos, ¿verdad? Indiferenciado. Entonces, estos procesos son los que, esta articulación de la homogenización económica, política y cultural, como la acabo de escribir muy rápidamente, disculpen ustedes, es lo que constituye, por aquí les voy a poner esta maravillosa imagen de la portada de El Leviatán. Entonces ellos son pequeños hombrecillos indiferenciados que se integran en un cuerpo político, el Estado, por el contrato, una decisión racional individual, en la que todos renuncian igualmente a sus derechos, todos por igual, absolutos, se los conceden al soberano, y el soberano les otorga de manera igual a todos los mismos derechos y las mismas obligaciones. El soberano, desde luego, es una cabeza, es una persona ficticia, es una cabeza, una corona, y el poder absoluto, el báculo del poder espiritual. No conozco una portada de un libro más ilustrativa de toda esta concepción de homogenización política y de construcción del Estado autoritario, que es el Estado moderno, incluyendo el Estado liberal, ¿no? Este es, pues, el genio de Hobbes. Perdón, regreso acá y es que no voy a llegar ahí ni de chiste, ¿eh? Y apenas era hoy. Siempre me pasa lo mismo. No llego a... Bueno, entonces, este es el modelo civilizatorio, y lo que decimos es que este modelo civilizatorio moderno se construye sobre la base y reproduce y amplía las relaciones de dominación colonial. Requieren la conquista y la dominación colonial para el desarrollo de vías de comercio, para la producción masiva de metales como forma de intercambio de dinero, ¿no? Y al mismo tiempo la explotación de las materias primas, en fin, la conquista y la conquista de América y de otros territorios por metrópolis europeas y la colonización y dominación colonial es la condición para que surja y se desarrolle el capitalismo, según Semo, pero al mismo tiempo el desarrollo del capitalismo profundiza y reproduce las relaciones de dominación colonial a dos niveles, y esto es muy importante. Tanto a un nivel externo, metrópolis, periferia o colonias,
no importando que sean ya naciones independientes las americanas, siguen en la periferia de la dominación económica y política y cultural, ¿no? Si no, vean nuestros programas de estudio, cuál es la bibliografía, de dónde proviene el grueso de la bibliografía, en sociología, en filosofía, en la mayoría, ¿no? La dependencia intelectual persiste, como persiste la dependencia económica, y también, quizás menos, no tanto, ¿no? También la dependencia política, ¿no? Bueno, pero lo más grave, y aquí viene una tesis muy importante de Pablo González Casanova y Rodolfo Staffenhagen, es que el colonialismo se reproduce al interior de cada nación, como un colonialismo interno. Y es lo que vamos a analizar a continuación, cómo se ha creado en México este proceso de modernización, de incorporación. Es que el proceso es así: incorporación a la globalidad moderna, que implica que internamente, homogenizadora desde luego, en estos tres pilares, pero internamente también hay un proceso de que las metrópolis imponen al resto de las regiones, comunidades, un proceso de homogenización interna para integrarlas a la nación. Eso se llaman las políticas de integración o aculturación, ¿verdad? Un terminajo importado desde luego, sobre todo por Aguirre Beltrán, y en el que gran parte de la antropología mexicana y de la antropología mundial se centró como forma de integración de las sociedades tradicionales, rurales, indígenas, atrasadas, no urbanas, ¿no? Para integrarlas al desarrollo nacional, que es un proceso de homogenización, que a su vez es dependiente. Y quiero hacer mucho énfasis en esta doble articulación del colonialismo externo, que se imponen formas de organización política, cultural y económica, en una relación de explotación con las metrópolis, que se reproduce internamente en cada nación bajo esas mismas formas de homogenización, explotación y dominación. Recomiendo muchísimo los trabajos de Pablo González Casanova, que se expusieron en 63, está en su libro La democracia en México, una de las grandes obras críticas que hay que recordarle, y sigue produciendo don Pablo González Casanova un pensamiento humanista, social, científico, inter y transdisciplinario, tremendamente crítico, y esos son nuestros baluartes que creo que hay que decirle: oiga, presidente, ¿conoce a este señor? ¿Ha leído a este señor? Que por cierto es muy crítico de la Cuarta Transformación, por cierto, ¿no? Entre otros, Luis Villoro, Miguel León Portilla, López Osti, en fin, ¿no? Eso no quita, yo digo, no quita que no tomemos esos, como dijo, testerones, ¿no? Esos testerones, coscorrones, ¿no? Realmente molestan, pero tenemos que hacer de tripas corazón, ese dicho es muy importante, o del pecado virtud, ¿no? Y sacar provecho, ¿no? Sacar provecho, aunque no tengan el propósito, esas críticas, de que se saque provecho. Es decir, reflexionar críticamente y cómo podemos seguir el modelo, el ejemplo, el trabajo de estas grandes humanistas comprometidas con los pueblos indígenas y con nuestra nación multicultural. Bueno, ¿cuánto llevo? Perdón, yo creo que ya son las 4:56. Pues ya Llevaría llevo como 45 minutos. ¿verdad? Sí. Bueno, miren, voy a hacer un alto aquí porque lo que iba a pasar ahora es analizar diferentes proyectos de nación, empezando por la conquista y empezando, les digo que falta, ya he recortado, Entonces, empiezo por la conquista y uno de los debates más interesantes. La conquista es tan importante y a mí me preocupa que en la conmemoración de los 500 años, la discusión giró sobre otros tópicos, ¿no? Sobre si los pueblos, quiénes son los conquistadores, ¿no? También los tlaxcaltecas y los tezocanos son conquistadores, pero no todas las obras, gran excepción esta, no es, entre las que destaco, no sé qué tan excepcional, pero sí entre los que he leído, destaco mucho esta obra de Enrico Semo, ¿no? en la que pone en perspectiva global, ¿no? En la historia mundial.
Y entonces la conquista se convierte en un acontecimiento mundial determinante, pero no para festejar o decir estamos en el escenario principal, no, estamos en el escenario principal porque a partir de entonces empezó un proceso de colonización, de dominación colonial sistemática que perdura hasta nuestros días, de destrucción de la diversidad cultural, de destrucción de la naturaleza, y que tenemos que ser muy conscientes para ver cómo podemos revertir desde nuestras trincheras académicas, desde nuestros espacios académicos u otros espacios, este proceso. Creo que es lo más importante que quisiera resaltar de esto, pero les digo que qué es lo que falta. Simplemente no lo voy a desarrollar. Primero nos metemos a las controversias interesantísimas de la conquista. Para mí, el pensamiento imperialista de Carlos V y sus intelectuales orgánicos, como Ginés de Sepúlveda, los cronistas, hasta bonachones como Vasco de Quiroga, que no dejaban de ser colonialistas, ¿no? Por una parte, que justifican este imperio, homogenización, hacer América a la imagen y semejanza de Europa cristiana, es decir, de España, ¿no? De España. La imagen, ese es el proyecto, ¿no? Y de paso, pues que trabajen todos los indios, que saquemos los oros, que saquemos todo eso, pues que paguen el servicio que les estamos dando por destruir sus culturas bárbaras, ¿no? Como decía Vasconcelos, imagínense ustedes, Vasconcelos en la breve historia de México dice, cuando llegaron los españoles a América y a lo que ahora es México, no destruyeron nada valioso porque no había nada valioso que destruir, ¿no? Y es el autor también de nuestro lema universitario, ¿no? Y claro, ¿en qué raza estarán pensando, ¿no? Se puede discutir, al menos tenemos que discutir el lema universitario, ¿no? Que es muy opuesto, creo yo, a todo, es decir, que es muy afín a este proceso colonialista de homogenización, ¿no? Interna y externa. Por más que sea cierto que Vasconcelos critica el imperialismo norteamericano, pues una opinión de esas sobre los conquistadores, digamos, no es muy antiimperial, quizás prefiere otros imperios, ¿no? Unos más que a otros. Bueno, entonces aquí está Carlos V, Tiziano, estos argumentos de homogenización absoluta. Esta es una cita de Ginés de Sepúlveda. Y después, desde luego, destaco aquí esta gran figura del fundador un catedrático, el más importante de la fundación de la universidad, Alonso de la Veracruz, ¿no? Yo soy un seguidor y promotor del pensamiento de este universitario, nacido en España, pero más mexicano, que es el catedrático más importante de la universidad, que realizó en su primera cátedra la crítica más radical a la conquista y a la dominación española, ¿no? Fíjense cómo nace nuestra universidad, ¿no? Claro, inmediatamente se le aventaron a la yugular y terminaron 2-3 años después enviándolo a la Inquisición, de la cual salió airoso, pero obviamente tuvo que dejar la universidad. Entonces íbamos a hablar de simplemente porque yo creo que ya no voy a hablar. Y bueno, que está en debate las diferentes visiones, el etnocentrismo imperial y el multiculturalismo republicano. Miren, creo que les voy a agregar esto rápidamente, aunque me quede aquí y ya no pase al periodo colonial, porque creo que vale la pena. Y no voy a dedicar, yo le pido, doctora Carol, que me dé nada más, no más de 10 minutos, ¿sí? Por favor, para terminar. Claro que sí, el tiempo que necesite. No, porque si no me cuelgo. No, me dice ya, tiempo. Ok, a las 10 minutos minutos máximo, por favor. Muy bien. Si es tan amable. Bueno, este es un esquema en donde trato de representar las diferentes posiciones muy diversas. Lévi-Strauss decía que en ningún otro proceso de conquista hubo una discusión tan intensa como en la conquista de América, ¿no? Y esto también hay que ir en contra de la leyenda negra iberoamericana, ¿no? Promovida por los noreuropeos, ¿no? Y alemanes, incluyendo los alemanes, ¿no? Lo peor de Europa es Portugal, es el sur, ¿no? Lo peor de Europa es el sur, principalmente Portugal y España. Y desde luego lo peor del mundo es la América hispanoamericana. En cambio, Estados Unidos, vamos a leer una cita de Hegel que por ahí la traigo,
que por ahí la traigo, es más, me la voy a saltar porque si no, no la voy a leer. La leyenda negra iberoamericana. ¿Dónde está? Ojo, mira nomás qué maravilla de este gran filósofo de la historia que es sin duda, y hay que reconocerlo, ocupa cursos y cursos y hay que hacerlo. No estoy diciendo que no. Hegel afirma, copiando a Depaux, el pueblo de los americanos no es susceptible de ninguna forma de civilización. Hegel, Hegel, siglo XIX. ¿Dónde está? El pueblo de los americanos no es susceptible de ninguna forma de civilización. Es que ni siquiera los conquistadores decían eso, ¿no? No tienen ningún estímulo, pues carecen de afecto y pasiones. Los americanos no sienten amor y por eso no son fecundos. Auténtico. Casi no hablan, no se hacen caricias, no se preocupan por nada y son perezosos. Bueno, esto lo cita Antonello Gervi en un libro excelente que se llama La disputa del Nuevo Mundo. Y después otra cita. En efecto, a partir del momento en que los europeos desembarcan en América, los indígenas han ido desapareciendo poco a poco al soplo de la actividad europea. Absolutamente cierto. Esto es cierto. Pero Hegel lo ve como progreso, como la marcha del espíritu, ¿no? Como la civilización. En los estados libres de Norteamérica, todos los ciudadanos son hombres de ascendencia europea, con los cuales no pueden mezclarse los antiguos habitantes y fueron expulsados por ellos. Allá en ¿Por qué progresa Estados Unidos? Porque no se mezclaron con los indios. Ahí está Hegel. Bueno, es que ni siquiera el más racista de los cronistas y conquistadores pensaban así. Ellos pensaban que iban a salvarlos, ¿no? O por lo menos utilizaban ese pretexto. Iban a salvarlos de la idolatría, de los sacrificios humanos, etc. Pero vean a los civilizados del norte. En el sur, los indígenas fueron tratados mucho más violentamente y empleados en trabajos duros para los cuales no bastaban sus fuerzas. Es decir, los españoles fueron más cruentos, y quién sabe quién ha sido más cruentos, si los españoles o los ingleses o los franceses. ¿Va? Habría que ver Haití y qué hicieron los franceses en Haití. Su inercia, humildad y rastrera sumisión frente al criollo y más aún frente al europeo, son el carácter esencial de los americanos, de los indios americanos. Y ahora falta un buen lapso de tiempo para que el europeo consiga inculcar en ellos un poquito de dignidad. La inferioridad de estos individuos bajo todos los aspectos, incluso en la estatura, se reconoce fácilmente en todo. Bueno, esta es la conclusión de esta visión eurocéntrica de la modernidad en uno de los grandes filósofos de la historia y filósofos, ¿no? Alemanes, que es Hegel. Por cierto, Hegel, toda esta descripción de los americanos está basado en un autor que escribió en la enciclopedia francesa, que es Cornelio de Pau, un naturalista que dice esto, y frente al cual nuestros grandes humanistas como Clavijero se enfrentó en un libro estupendo sobre la historia de los pueblos indígenas y sus culturas, que se llama Historia Antigua de México, escrita por ahí de 1770 y pico, ¿no? Todo esto ya no lo vamos a ver y simplemente regreso a este esquema. Hay muchas controversias. Aquí viene este señor, que es Carlos V, y su gran intelectual es: ¿cuáles son la justificación de la conquista? La primera es que siendo por naturaleza, y vean a Hegel, es decir, comparen esto es todavía más tolerante que Hegel. Lo leo. Dice Ginés de Sepúlveda: la primera es que siendo por naturaleza siervos, los hombres bárbaros, incultos e inhumanos, se niegan a admitir la dominación de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos. Dominación que les traería grandísimas utilidades. Además, cosa justa por derecho natural es que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, los hijos al padre, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para bien universal de todas las cosas. Este es el orden natural que la ley divina y eterna manda observar. Ya no es la ley divina, ¿verdad? Sino es el orden natural que distingue, que caracteriza a la ciencia, que explica la ciencia y que nos marca, pues sí, cuál es el modo correcto
el verdadero orden de la naturaleza y cómo debe toda sociedad que pretenda ser civilizada fundar su gobierno y fundar el orden social y político, ya no sobre la teología, ya no sobre la ley divina, ni la ley natural, sino sobre las ciencias. Lo que quiero decirles es que esta visión de la conquista es la primera, si quieren ustedes, no en clave científica, pero sí en una concepción homogénea, unitaria del mundo, del conocimiento, en una jerarquía absoluta, en una epistemocracia, una jerarquía del conocimiento. Y eso es lo que quisiera, con esto quisiera terminar. Esta visión que se impone en la conquista sigue con cambios, modalidades, matices, vigente durante toda la modernidad hasta nuestro tiempo y se ha considerado que para el progreso de la humanidad, pues lo mejor es que todo se modernice y el progreso de México igualmente todo se modernice en este proceso de destrucción de culturas que inicia sobre todo con la conquista y persiste 500 años después. Y aquí le dejo. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Tenemos muchísimas preguntas y todavía nos llegan más. Siempre en la última media hora nos invaden los estudiantes con Lo bueno es preguntas. que dejamos Entonces, una hora. sí, entonces vamos a empezar Voy a y dejar esto porque a lo mejor comparto no, o vuelvo a compartir, ¿verdad? Para buscar algo, para tener toda la sí, pantalla. O sea, voy a dejar sí, de compartir y a lo mejor vuelvo. ¿Sí te parece bien, Francisco? Ok. sí, Y si sobre todo necesito si hablamos más volver. adelante de lo del nuevo paradigma civilizatorio, que seguramente va a haber preguntas Sí, eso todo sobre lo eso. dejé fuera. Ok, Pero está bien, voy a entonces, volver a eso. muy bien, vamos a empezar con la... le voy a ir leyendo de una en una pregunta, porque si no luego se hacen. Entonces déjame ir apuntando, por favor. Perfecto. Listo. La primera es de Ángel Adam. Dice, una de las múltiples críticas al multiculturalismo estriba en señalar que este pretende incluir a la diferencia solo en su carácter cultural, pero obviando las desigualdades políticas, económicas, etcétera. Es decir, reconoce la diversidad cultural, pero no redistribuye el poder. Por ejemplo, la idea de nación pluricultural. ¿Por qué no hablar de plurinacionalidad y autonomía política? Solo se toma lo que sirve de la cultura, pero se sigue manteniendo desde el Estado a las personas agentes de la cultura en posiciones de subalternidad. ¿Cuál es su opinión sobre ello? Y se ve mucho en la universidad, se habla de mucho diálogo interplurimulticulturales, al mismo tiempo que la propia institución sigue siendo excluyente y hostil con las comunidades y personas indígenas. Muy bien, Ángela, ¿verdad? Ok. Ángel, Ángel. ¿Voy una por una o junto varias? Si quiere juntar, le puedo Yo creo juntar que sí, tres. porque si no me puedo colgar Ok, media hora en cada me respuesta. parece bien. Luego dice Avi Peñalosa, ¿cuál sería la enunciación de la diversidad que reconociera la importancia política de las personas indígenas? Se han construido conceptos y palabras desde la academia, Ay, pero perdón, verdad, es que me perdí la primera parte. sí, Disculpa. la primera es una pregunta que dice, ¿cuál sería la enunciación de la diversidad que reconociera la importancia política de las personas? Supongo que quiere decir así como, ¿cómo se concretaría algo en donde sí se hiciera el reconocimiento de la importancia política de las personas indígenas? Y luego la Ok. segunda parte de su comentario sería, se han construido conceptos y palabras desde la academia, pero verdaderamente representan a las personas y a los grupos o siguen siendo una forma de etiquetar la diferencia desde una posición desigual. Ok, entonces las preguntas, es que las estoy entendiendo, ¿eh? Entonces, no me quieres volver a repetir la segunda, por favor. La segunda. Sí, se han construido conceptos y palabras desde la academia, pero ¿verdaderamente representan a las personas y a los grupos o siguen siendo una forma de etiquetar la diferencia desde una posición desigual? Es decir, desde la academia hacia, como una forma de autoridad hacia los grupos indígenas. Ok, muy bien, sí. Y luego la tercera sería, la eliminación de todas esas lenguas modifica las estructuras de pensamiento. La modernidad busca configurar un único lenguaje para sostener una misma configuración de pensamiento. Bueno, esa sería la pregunta de Diego. Diego, ¿verdad? Sí, esta última. Destrucción de pensamiento, homogenización. Sí, gracias.
Sí, ¿alguna Perfecto. más? Sí, tengo varias más. ¿Le leo Pues otra mira, más? es que sí, yo preferiría que, aquí la Ok, estoy apuntando todas, ok. sí, Daniel Salcero pregunta, ¿cómo puede haber un proceso de interacción de las diversidades culturales sin que haya un proceso de colonialismo? muy bien, ¿Cómo saber que no se está colonizando cuando se trata de interactuar con una cultura distinta y apropiarse de ciertas costumbres? sí. Luego, otra pregunta de Julio Monroy sería, ¿qué se podría proponer para evitar el proceso de etnicidio en México y el mundo? O sea, como una propuesta Julio Monroy, concreta. ¿verdad? Julio Sí. Monroy. Entonces, ¿cómo evitar el etnicidio? Eh, y él mismo habla, dice, también hay quizás un error respecto a la opinión respecto al lema y trabajo de Vasconcelos. La raza, explica él, se refiere al crisol del mundo que es Iberoamérica, donde se han venido a fundir las culturas del mundo y las culturas nativas. La Claro. raza cósmica es la tesis de donde se inspira ese lema. Supongo que sería importante hablar un poco más de esta idea de la raza Del mito cósmica. del mestizaje, sobre todo del mito del... Sí, es correcto, es el mestizaje, pero el mestizaje es racista, ese es el punto. Exacto. Y luego Avi Peñalosa dice, ojalá pudiera hablarnos del camino hacia el nuevo paradigma civilizatorio, por favor. Ok. Y otra pregunta sería esto de la justicia redistributiva, por ejemplo, con el reconocimiento en el caso de Canadá, con todas estas tumbas que se encontraron de todos los niños, de los millones de niños indígenas que fueron forzados a ir a las escuelas, estos como internados para niños indígenas que estuvieron a cargo de la Iglesia Católica y donde se llegaron a morir más de 6,000 niños y que ahora están encontrando, por ejemplo, las tumbas y que entonces el gobierno canadiense hace estas declaraciones como en torno a la justicia redistributiva, pero ¿hasta qué punto la justicia redistributiva realmente existe y cómo se puede reconocer esos procesos de genocidio en el pasado sin que solamente sean un reconocimiento banal que no llevan a nada? Es decir, ¿hasta dónde podemos llevar la justicia redistributiva y que realmente tenga un valor? Esas son las Ok. preguntas por ahora, pero ahorita los estudiantes van a empezar a preguntar mucho Bueno, más. entonces vamos con esta. Ujú. Eh, Voy a ir rápido y lo que pasa es que muchas de estas preguntas puedo contestarlas con la propuesta del paradigma, ¿no? Hacia un nuevo paradigma. Pero para no, voy a hacer como un comentario breve respecto a cada una y después voy a pasar a las últimas láminas sobre, porque responden justamente a, además de que hay una explícita ¿de quién es la penúltima pregunta? La penúltima, no apunté. Entre Julio Perdón, Monroy, de Avi Peñalosa. Tenía cerrado mi micrófono. Ari Peñalosa. Bueno, Ángela, sí. Efectivamente hay el riesgo de lo que se conoce con el nombre de culturalismo. La cuestión, mira, es que la cultura, como yo la entiendo, no es meramente un aspecto de representación, sino organiza la totalidad de la vida social. Entonces, cuando hablamos, incluyendo la dimensión económica y la dimensión política, de tal manera que cuando hablamos de un etnocentrismo o de defender la diversidad cultural, defendemos también las formas de organización social, política y económica. Es una discusión muy interesante esta que se desarrolla, por ejemplo, en el que yo conozco un poquito más, en el ámbito de la hermenéutica entre Gadamer y Habermas. Es justamente la crítica que hace Habermas a Gadamer, ¿no? Oye, tú hablas mucho de cultura, pero y de la tradición y de el diálogo que somos y ¿no? El diálogo, el tú, el yo, y los horizontes y la fusión de horizontes, pero te olvidas de las relaciones de dominación y explotación. Y la respuesta que le da, que es discutible, pero es una buena respuesta, es que toda actividad humana está culturalmente constituida. Y entonces tenemos que considerar a la cultura en toda su materialidad y a la economía y a la política también en su dimensión sígnica y cultural. Entonces, depende qué entendamos y cómo entendamos cultura. De todas maneras, como veremos en el caso de la propuesta que hacemos, no de la propuesta, de la búsqueda de un nuevo paradigma,
pues justamente está basado en el ámbito de las representaciones intelectuales, ¿no? O cultura en un sentido más tradicional, en el ámbito político y en el ámbito, económico, ¿no? Y quizás aquí sea la articulación entre diversidad cultural y autonomías, que es justamente la opción que ha seguido la lucha de los pueblos indígenas, ¿no? Principalmente la de la CTLN. Es decir, la diversidad cultural y el respeto a la diversidad cultural debe manifestarse también en un respeto al control del territorio y de la organización de la vida y de la vida social en ese territorio, y eso es autonomía. Creo que esa sería la respuesta. Ahora bien, sobre el carácter plurinacional, es también, según autores como Díaz Polanco, como Consuelo Sánchez, como Luis Villoro, entre otros, los movimientos, por lo menos este era hasta principios de este siglo, y quizás hasta la primera década, 2009, 2010, no demandan, por ejemplo, el CTLN, ser reconocidos como naciones independientes. Y esto es estratégico. No estoy diciendo que sea correcto o incorrecto, porque lo mismo podemos plantear para Cataluña, que demanda ser reconocida como una nación independiente, ¿no? O como una nación. A España, ¿no? Aunque no habla de los pueblos de España y no de las naciones de España, pues en el caso de Estados Unidos llegan a hablar de naciones étnicas sin problema. De tal manera que el mero uso de la palabra nación no necesariamente nos da una idea de la radicalidad del movimiento, diría yo. Habría que preguntar qué se entiende por nación y cuáles son los atributos de la nación. Villoro y Díaz Polanco dicen que el STLN y también el Congreso Indígena no ha demandado el reconocimiento de nación independiente, sino ha demandado autonomía. Y ahí está el punto. Entonces yo creo que puede haber una lucha mucho más radical que el mero reconocimiento de nación a través de las autonomías locales. Esa sería mi respuesta y ya me extendí un poquito. Después, ¿cuál es la enunciación? Es que esta pregunta no entendí muy bien. ¿Cuál sería la enunciación de la importancia del pensamiento indígena? No alcanzo a entenderla, entonces si quieren las dejo pendiente y después pregunto, o si me puede ayudar, Carlos. Sí, yo siento que lo que ella quiere decir es, con eso de enunciación sería como de qué manera podríamos ver algo concreto de reconocimiento de la importancia política de las personas indígenas, es decir, cómo se podría materializar si un país quisiera reconocer la importancia política de Pues las comunidades yo indígenas. creo que justamente con las autonomías, ¿no? El reconocimiento de las autonomías, claro, aquí está el problema. ¿Y qué pasa con todos los indígenas que no viven en comunidades indígenas? No tengo una respuesta para ello, sinceramente. Para las indígenas que viven en comunidades indígenas, creo que la autonomía es una demanda muy amplia y una solución. No es suficiente, porque ¿qué pasa con toda la población indígena dispersa? Y ahí no tengo una respuesta, sinceramente. Más allá que la inclusión de sus culturas en sus espacios ocupados en las ciudades o en otras regiones no indígenas. Academia representa, no, la academia no representa adecuadamente los grupos indígenas, y una urgencia es que la academia abra los espacios a los grupos indígenas. Miren, hace un poco más de un año, no, hace como un año participé en un proceso para la dirección del instituto y mi programa era eso, es decir, integrar a intelectuales, a filósofos indígenas vivos, ¿no? Al instituto. Claro, la universidad no está preparada para eso, porque va a decir, no, es que no tienen doctorado, es que no tienen papers, es que, bueno, es que eso es una universidad anquilosada, son las asignaturas pendientes que tenemos que cambiar, ¿no? Porque no podemos decir, es que no está de acuerdo con el EPA. Bueno, entonces cambiamos el EPA, ¿no? No, imagínate cambiar el EPA, es que, en fin, no es el tipo de problemas que está señalando López Obrador, es otro tipo de problemas mucho más serios y mucho más importantes que nosotros mismos desde la universidad tenemos que ver cómo cambiamos. O sea, la respuesta es no.
no, la academia, en primer lugar, los indígenas no necesitan quien los represente, estarán de acuerdo conmigo. Y lo que necesitamos nosotros es abrir los espacios para que los intelectuales indígenas, que son muchos, y que tienen un perfil muy diferente al intelectual académico, y no por ello inferior al intelectual académico en lo más mínimo, ¿no? Casi habría que pedir, estoy haciendo la broma, no tener doctorado en una universidad para ser investigador indígena. No, estoy exagerando, pero quiero decir, frente a ese acartonamiento de la normatividad académica de nuestra universidad, pues tenemos que cambiarlo, son grandes retos, cómo nos renovamos, cómo nos transformamos para dar voz. Y los principales beneficiados no van a ser los indígenas, vamos a ser nosotros. A ver si podemos, porque el pensamiento indígena, déjenme decirles, por lo poco que he aprendido de comunicación y seminarios con mis colegas filósofos y bueno, no sé si llamarles científicos porque no creo que les guste llamar científicos, bueno, filósofos, sociólogos, antropólogos, etcétera, intelectuales indígenas. Uno de ellos me invitó a mucha honra a escribir un prólogo de su libro sobre lenguaje y filosofía tzotzil, que es Manuel Bolón, ¿no? Que les soy franco, ha sido uno de los trabajos más difíciles para mí y más honrosos, porque el pensamiento indígena es un pensamiento muy diferente al de nosotros. Muy diferente, mucho más rico, es fascinante, descubre mucho más cosas. Es un pensamiento que integra objetividad, racionalidad, emoción, sensibilidad, dimensión estética, afectiva. No, nos pone a girar. Nosotros estamos acostumbrados a partir todo y meter en cajones, ¿no? Y a separarlo. No reúnas valores con ciencia, no reúnas emociones con argumentos, ¿no? Bueno, ¿y por qué no? Y el pensamiento indígena lo hace continuamente y de una manera mucho más importante. Es una vergüenza que la mayoría de los mexicanos seamos analfabetas respecto a alguna, y no es el 15%, somos como más del 90%, yo diría, que somos analfabetas respecto a alguna lengua indígena. Somos analfabetas, ¿no? Déjenme utilizar el lenguaje en ese sentido. Y así como juzgamos a los que no hablan español, tenemos que ser juzgados a los que no hablamos una lengua indígena. ¿Por qué no? Digo, lo demás es etnocentrismo. Decir que solamente es analfabeto el que no escribe y habla español. Pues es decir, solo aquí nuestros chicharrones truenan, nuestra lengua cuenta. Fíjense cómo hay vestigios de ese colonialismo que reproducimos espontáneamente, cotidianamente, ¿no? Bien, entonces, bueno, esa es distribución de las... sí, claro, la destrucción de las lenguas implica destrucción de formas de pensamiento y más aún de mundos, ¿no? ¿Qué es un mundo? Pues el mundo es el hábitat, el, el, el espacio histórico y existencial en la que todo ser humano existe. No es simplemente ahí en la realidad, no, el mundo siempre es algo culturalmente construido que se articula con base en lenguas, y dada esta intrínseca relación entre lenguas y culturas, cuando se destruye lenguas, culturas y mundos de vida, mundos donde habitamos, claro, no solo se pierden formas de pensamiento, se pierden formas de habitar en el mundo. Formas de habitar en el mundo. Y claro, la homogenización que destruye culturas, pues es decir, pues ahora todos McDonald's, ¿no? Y por ahí por el estilo, ¿no? Por ahí por el estilo, ¿no? Pongo McDonald's pues, por ser la más exitosa globalización de la cultura. No sé si llamarle cultura, bueno, sí, pues tenemos que llamar cultura. Bueno. Después, Daniel, interacción intercultural, pero sí, mira, yo propongo un concepto que retomo de la filosofía política, pero sobre todo retomo de la enseñanza de estos grandes humanistas como Alonso de la Veracruz, como Bartolomé de las Casas, como Fray Bernardino, no era Bernardino, Gilberti, ¿no? Franciscano Purépecha, que lo primero que vinieron a hacer aquí es aprender las lenguas, ¿eh? Primero aprenden las lenguas y después comprenden a los indígenas desde sus lenguas y sus mundos. Entonces, es algo que tenemos que hacer.
Pero al menos lo que tenemos que postular, y sí saben que voy a compartir una laminita ya, voy a compartir una laminita porque es de Alonso de la Veracruz, y déjenme ver dónde dejé el ratón. Acá está. Vuelvo a compartir acá, después aquí, y después compartir. Déjenme leerles esta crítica, desde luego. Estos son los contraargumentos de Alonso de la Veracruz. Es la primera cátedra que da en la universidad en 1553. Dice, los habitantes del Nuevo Mundo, en contra de la visión imperial etnocéntrica, no solo no son niños o amentes, es decir, sí son seres racionales en potencia, pero no en acto, es lo que decir amentes, ¿sí? Sino que a su modo, déjenme subrayar, a su modo sobresalen. Y por lo menos algunos de entre ellos son de lo más eminentes. Luego, no eran tan infantes y amentes como para que fueran incapaces de dominio propio. Es que el argumento es, como son bárbaros y no son racionales, no pueden tener buen gobierno para su propio bien. Entonces, tenemos que educarlos, civilizarlos, para que tengan un conocimiento adecuado, en este caso, pues esa visión del justnaturalismo y de la religión y del orden natural español, más adelante será de la ciencia, ¿no? Pero no, cada quien es racional a su modo, y eso es algo muy importante. Este reconocimiento de que la racionalidad, de hecho, en acto, en potencia todos somos igualmente racionales, y tenemos una misma capacidad racional, ¿no? 10,000 millones de neuronas, en fin, sí, pero cómo se actualiza, se pone en acto y se ejerce esa racionalidad es muy diferente, depende de mil cosas, bueno, depende de muchas cosas, de la historia, de la relación con la naturaleza, etcétera, ¿no? Y no hay una forma superior a otra. Esto es lo que yo llamo equidad epistémica. Equidad epistémica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿bajo qué forma el diálogo intercultural puede no ser colonialista? Bueno, bajo un principio, diría yo, de equidad epistémica, que es no considerar en principio otras culturas y otras opiniones superiores, ¿no? Simplemente por el hecho de pertenecer a cierta lengua, a cierta cultura. Todas son igualmente dignas de ser tomadas en cuenta. ¿Todas son iguales? No. Todas son... Eso es, equidad no es igualdad, ¿no? No es igualdad indiferenciada. Equidad es reconocer lo propio, la dignidad, la valía de cada cultura, que son distintas, ¿no? Por eso utilizo no el término de igualdad, sino el de equidad. Bueno, ¿cómo evitar el etnocidio? Yo creo que el etnocidio, en buena medida, pues, ¿cómo evitarlo? Reconociendo los derechos. Bueno, yo diría, en primer lugar, respetando ya la Constitución y las legislaciones que se están haciendo, ¿no? En donde reconocen que México es un país pluriétnico y multicultural, y la obligación de respetar la diversidad de culturas, usos, costumbres, etcétera. Simplemente que se haga efectivo, ¿no? Y por otra parte, despertarnos la conciencia de que mucho podemos aprender de la diversidad cultural. Es decir, realmente si una característica de la racionalidad es estar abierta al diálogo, a lo distinto y lo distante, y esa forma de crítica, como decía en un principio, ¿por qué es valiosa la diversidad cultural? Porque nos permite dialogar y confrontar nuestras propias culturas, nuestros propios principios, nuestros propios prejuicios, ¿no? Si somos seres racionales, tendríamos que no, voy a corregir. Si queremos aprovechar al máximo nuestra racionalidad, porque no vamos a potencializarla, por nuestra propia conveniencia e interés, tenemos que abrirnos y aprender de lo distinto y lo distante, ¿no? El diálogo intercultural. Sobre la raza y mestizo, sí, desde luego que Vasconcelos está pensando y está forjado en su tiempo, y hay que entenderlo en su tiempo, donde ya no me dio tiempo de hablar, desde luego, de ese proyecto del México independiente, que es el mestizaje. Es un proyecto del México independiente, es un mito que implica el blanqueamiento de la raza. Si leemos a Justo Sierra, si leemos a Bulnes, si leemos a Molín Enríquez, ¿no? Por favor, hay que leer a Molín Enríquez, Los grandes problemas nacionales. ¿Y por qué el mestizaje?
el mestizaje es el blanqueamiento de la raza indígena. Que, miren, si ponemos lo de Hegel, Hegel lo que está postulando es un mestizaje también. Va a pasar mucho tiempo en que blanqueemos a los indígenas, ¿no? Y el mestizaje sí es una raza, efectivamente, pero es contraria a la diversidad cultural. El pensar que la identidad mexicana, que se ha logrado además, se ha logrado imponer, está en el mestizaje, pues es etnocida porque destruye la diversidad de culturas y de razas también. Ahora, eso siempre se consideró como una condición necesaria de todo Estado-nación, una nación impuesta desde el poder. Y Justo Sierra, estos liberales del siglo XIX y del siglo XX, y sigue en nuestros días. El mito del mestizaje sigue. Recomiendo mucho los trabajos de Carlos López Beltrán sobre el genoma del mexicano, ¿no? En el que sigue reproduciéndose el genoma del mexicano. Vaya, hay un genoma del mexicano, ¿no? Como si hubiera, es la misma idea de raza. Y creo que, ahora, además, según me dicen los genetistas, raza es un concepto que se ha desechado por prejuicios en las ciencias, en la antropología, en todos lados. Es que quizás en 1921, 22, cuando lo propuso, pues tenía algún valor en las ciencias o en las humanidades. Ahora ya no lo tiene. Pero además tenemos, esa es mi convicción al menos, el mito del mestizaje tiene una función etnocida, destruye la diversidad de razas, de culturas, de etnias, de lenguajes, ¿no? Y que claramente el caso de Vasconcelos sí estaba alineado con una necesidad de superar el lastre que representa la población indígena. Aunque es cierto, en otros textos Vasconcelos dice, un indio puede, con la adecuada educación, llegar a ser como cualquier otra persona. Pero con la adecuada educación, pues es la educación no de las culturas ni de las lenguas indígenas. Carlos Montemayor, en su libro Los pueblos indios de México hoy, dice que en un siglo de México independiente se destruyeron más culturas indígenas que en 3 siglos de dominación colonial. Y lo mismo va a decir, y voy a pasar ya al último para... lo mismo va a decir estas 3 personas, que es en las que se basa, las que se basa un nuevo paradigma. Miguel León Portilla, las que me baso yo, quiero decir, para hacer Miguel León Portilla, Pablo González Casanova y Luis Villoro. ¿Cómo evitar el etnocidio? Bueno, ok. Después, Ari, pues sobre esta postura, y después justicia histórica. Sí. Mira, no tengo una respuesta, pero creo que empezar por reconocer el crimen, se tiene que empezar a reconocer, el criminal tiene que empezar, o sus sucesores, en este caso, pues de Iglesia Católica, no sé si de Canadá o Roma misma, el Papa, tiene que empezar por reconocer que fue de esos crímenes terribles, ¿no? Esos genocidios, ¿no? Eso es un primer punto. Por eso, sinceramente, a mí, aunque me pareció totalmente insuficiente, no me pareció, sinceramente, descabellado que López Obrador pidiera que se excusaran y pidieran perdón los reyes y el Papa. A mí no me parece mal. El problema es que él tiene que empezar como presidente y jefe del Estado mexicano, tiene que empezar pidiendo perdón a todos los pueblos indígenas de ayer y de hoy, ¿no? Que ha sometido el Estado mexicano, no el personal, pero sí el Estado mexicano, a un dominio no consentido por los pueblos indígenas. Y se ha negado sistemáticamente el establecimiento de un acuerdo, ahora sí, que de acuerdo a los acuerdos de San Andrés, un acuerdo de acuerdo a los acuerdos de San Andrés, ¿no? Se ha escamoteado hasta la fecha. Yo creo que tenía que, para que tuviera sentido, y que sí lo tendría en principio, que se disculpe el rey, ¿no? Y sobre todo, claro, él puede decir, mira, yo no soy español, yo soy francés, yo soy Borbón, reclámenle a los Habsburgo que los destroné en 1700, ¿no? Bueno, podía ser una salida, pero creo que salimos perdiendo, sinceramente, con los Borbones que con los Habsburgo, ¿no?
todavía más, salimos perdiendo todavía más, ¿no? Los Borbones, perdón, los Habsburgo discutían estas cosas, ponían a Ginés de Sepúlveda y de Bartolomé de las Casas, ¿no? ¿Quién tiene la razón? No, los Borbones para nada, son los grandes modernizadores, ¿no? Del mundo hispanoamericano. Y es la dinastía que está ahora en España. Decía Gauss, España es la última colonia del mundo hispanoamericano que permanece colonia de sí misma, de un pasado imperial. España es la última colonia de España que permanece dependiente del imperio español. Y creo que tenía toda la razón nuestros grandes republicanos exiliados, ¿no? Como Gauss, como Sánchez Vázquez, Carmen Rovira, etc. Bueno, ok, entonces voy a pasar, creo que con esto ya he dado respuesta a las preguntas. Voy a pasar rápidamente por dónde iría este nuevo paradigma civilizatorio, que además me voy a apoyar en estos grandes humanistas mexicanos, ¿no? Miguel León Portilla. Entonces viene primero aquí un diagnóstico. Les recomiendo mucho un librito estupendo de él, que se llama Independencia, Reforma y Revolución y los indios qué. A mí me duele o me preocupa, me da tristeza de que este gran humanista comprometido con las culturas, las lenguas, la sabiduría, la filosofía indígenas de ayer y de hoy, prácticamente no haya estado presente en la conmemoración de los 500 años. No puedo creerlo simplemente. Por ahí les voy a poner a su disposición con la doctora Carol un librito mío que se llama 500 años de filosofía de la conquista y el colonialismo, que dedico a Miguel León Portilla. Y se los mando para que es una edición digital. Dice Miguel León Portilla: consumada la independencia y restablecida la república, los indígenas fueron perdiendo los derechos en que se fundaba su personalidad jurídica. Homogenización. Si había homogenización en la conquista, quítate que ahí te voy con el México liberal, quítate que ahí te voy. Al hacerse a un lado las distinciones étnicas, bajo esta idea liberal de todos iguales, ¿no? Bajo esta idea hobbesiana, ¿no? Ya les puse ahí el Leviatán, todos iguales, ¿no? Todos los mexicanos somos iguales. Aunque unos sean ricos, todos somos iguales, ¿no? Al hacerse a un lado las distinciones étnicas, poco a poco fueron desapareciendo las antiguas repúblicas de indios. Para 1800 había cerca de 5,000 repúblicas de indios, y las repúblicas de indios, fíjense, en el México virreinal, que ya habían disminuido y habían sido destruidos en importante número por las reformas borbónicas, pero eso fue una astucia y una reivindicación y una astucia inteligente de los indios con la colonia. Bueno, las repúblicas de indios tenían más autonomía entonces que los municipios hoy. Desde luego, la educación era en su propia lengua, definían la educación, tenían facultades para juzgar según usos y costumbres en materias no penales graves, tenían más autonomía. Recomiendo mucho el estudio de las repúblicas de indios. Y en realidad los que estaban acostumbrados a la democracia eran las repúblicas de indios, no los criollos de los españoles, ¿no? Entonces, claro, la independencia viene a perjudicar a los pueblos indios. Al hacerse a un lado las distinciones étnicas, poco a poco fueron desapareciendo las antiguas repúblicas de indios. La imposibilidad de esgrimir derechos que le reconocían las leyes de Indias trajo consigo nuevas formas de marginación. Y bueno, ante esto, ¿cuál es la propuesta? Digo, obviamente muy sintetizada: nación multicultural. En el autorreconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística, esta es otra cita de Miguel León Portilla, México encontrará un manantial de recursos, otras formas de concebir al mundo y de actuar sabiamente sobre él, antes no tomadas en cuenta. Podrá así renovar su proyecto como nación y hacer frente a los embates del exterior, dirigidos a imponer la más globalizante de todas las globalizaciones que hasta ahora se ha visto. En realidad, pues, está muy consciente Miguel León Portilla de que el colonialismo interno es el mecanismo más efectivo para la globalización externa.
Y para desarticular esa globalización tenemos que empezar a desarticular el colonialismo interno, que es la idea básica del comandante Contreras, ¿no? Del comandante Contreras del STLN, que es pues Pablo González Casanova, ya nombrado por el STLN comandante. Aquí viene este concepto de colonialismo interno tan importante de don Pablo. Es un concepto construido simultáneamente, y esto me lo platicó el propio don Pablo, que está próximo a cumplir 100 años, ¿no? Impresionante don Pablo, ¿no? Yo creo que el mejor rector que ha tenido la universidad en toda su historia. En solo 2 años realizó los cambios más importantes de la universidad. Creó el sistema de ciencias y humanidades, el CCH, a 3 niveles, bachillerato, licenciatura y posgrado. Claro, eso nomás se quedó porque lo pararon en seco. Creó las carreras interdisciplinarias, ¿no? Biomédicas, por ejemplo, ¿no? Creó las unidades multidisciplinarias, la CENES y la Universidad Abierta. Es decir, los cambios más importantes que ha tenido la universidad en los últimos 50, 60 años, pues son de este rector, que Echeverría solo lo dejó estar 2 años, ¿no? Le ocupó, en fin. Eso también, lo malo de estas críticas es de quien proviene, porque siempre da preocupación terrible de que provengan del presidente, ¿no? Sea quien sea el presidente, ¿no? Porque cada vez que ha intervenido la universidad ha hecho un desastre, ¿no? Terrible, como fue el caso de Díaz Ordaz, como fue el caso de López Mateos, ¿no? En fin. Dice don Pablo, el colonialismo no es un fenómeno que solo ocurra a nivel internacional como comúnmente se piensa, sino que se da al interior de una misma nación en la medida en que hay en ella una heterogeneidad. Aquí, perdón, el concepto de heterogeneidad étnica se está refiriendo a cómo se manipula, se maneja la diversidad étnica, es decir, indígenas y no indígenas, en la que se ligan determinadas etnias con los grupos y clases dominantes, ¿no? Los mestizos y los blancos contra los indígenas y otra con los dominados. Bueno, los mestizos están divididos entre las dos, ¿eh? La mayoría, como dice Chava Flores, es de la clase media jodida, ¿no? Como dice Chava Flores. Y otros con los dominados. Herencia del pasado, el marginalismo, la sociedad plural. La sociedad plural quiere decir dual en realidad, ¿eh? Aquí hay que explicar. La sociedad dual, dividida en los que tienen en el México imaginario y el México profundo, como diría Bofil Batalla. Y el colonialismo interno subsisten hoy en México bajo nuevas formas. No obstante, la misma idea, tantos años de revolución, reformas, industrialización y desarrollo, y configuran aún las características de la sociedad y la política nacional, el colonialismo interno. ¿Cómo confrontar y superar ese colonialismo interno? La misma idea coincide con Miguel León Portilla. Los pueblos indios de México están librando, claro, la diferencia son como 40 o 50 años de esta idea de colonialismo que sigue vigente y el ejemplo del ZLN. Los pueblos indios de México están librando una lucha pacífica que encabeza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En ella plantean una alternativa al mundo actual y el esbozo de una nueva civilización, no se andan con menores cosas, ¿no? Una nueva civilización, una nueva articulación del modo de la organización social, política, económica, cultural, ¿no? El movimiento surgió en el sureste del país entre los descendientes del pueblo maya. En sus contingentes no solo se encuentran los herederos de una lucha de resistencia que dura más de 500 años, sino quienes vienen de los movimientos más recientes del pensamiento revolucionario y de la teología de la liberación. Es una cita de un artículo que se llama de los zapatistas. Bueno, y finalmente el comandante Don Luis, ahí no fue muy original el nombre, ¿verdad? El comandante Don Luis, que es Luis Villoro. Dice, de nuevo, este diagnóstico del colonialismo intelectual, político, económico. Dice Luis Villoro. Desde el siglo XVI, los pueblos indios de América han sido para criollos y mestizos, antes para los españoles, criollos y mestizos,
lo otro juzgado y manipulado para su explotación, o por lo contrario, para su redención. Mientras seamos nosotros quienes, a propósito de la representación intelectual de los indígenas, mientras seamos nosotros quienes decidamos por ellos, seguirán siendo objeto de la historia que otros hacen. El problema indígena solo tiene una solución definitiva: el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indios. Bueno, en este libro, Estado Plural, Pluralidad de Culturas. Y, en esta misma perspectiva, ¿no? Dice, en contra del Estado liberal y de la democracia liberal. Don Pablo también critica profundamente la democracia liberal, que le llama euroamericana, por ser un modo de dominación política a nivel global, ¿no? Y de destrucción de las autonomías de democracias participativas comunitarias. Entonces, contra el liberalismo, si algo nos han revelado estos años, es una crisis profunda del modelo de Estado-nación, de nuestra tradición liberal. La política neoliberal es la última versión del proyecto modernizador. Llevado a su extremo, ha acrecentado más que nunca la distancia entre el México, yo diría moderno, dice el occidentalizado. Ahorita les digo por qué no me gusta la palabra occidental. Occidentalizado y el México profundo. El México profundo es un concepto de Bonfil Batalla que contrapone al México imaginario de las gentes bien, ¿no? De las gentes bien, al México moderno, pues, ¿no? Y de los que se benefician de la modernidad, que es un grupo muy reducido. Frente al Estado-nación homogéneo, se abre la posibilidad de un Estado plural. En la realidad de un Estado plural, constituida por una multiplicidad de etnias, culturas y comunidades, ¿no? Este es su librito, Los retos del porvenir, ¿no? Que son de las últimas obras de Luis Villoro, de ahí por 2007. Y sigue diciendo, frente a la visión de la modernidad occidental, ahí sí, modernidad occidental, ese otro mundo ya está aquí, esa otra civilización ya está aquí, dice Villoro, en pequeño, en las juntas de buen gobierno de la zona zapatista, no como utopía, sino como un lugar real existente. Este es, ahí sí, de su último libro, que recomiendo mucho, que se llama Tres Retos, no los, sino Tres Retos. Es un pequeño librito, Tres Retos de la Sociedad por Venir, que me parece excelente. Bueno, me baso en esos tres autores, ¿no? Y en algunos otros, también en Rodolfo Stavenhagen. Primero para mostrar la persistencia de una tradición humanista, multicultural, que es la que se opone a la conquista y al imperio, que da lugar a la independencia. Ya no pude hacer esta reconstrucción histórica, ¿no? Y que a partir de la independencia se opaca, se eclipsa, pero resurge en el siglo XXI, pues con estas gentes, ¿no? Como las que acabo de decir. Y todos ellos, es decir, tanto Alonso de la Veracruz, Bartolomé Las Casas, pocos, estos humanistas críticas de la conquista, hacen una crítica al etnocidio y a la dominación colonial, a la conquista y después 500 años, ¿no? Tanto del colonialismo hispano, el colonialismo interno y la dependencia. Todos ellos defienden una visión multiculturalista en el sentido que hemos entendido multiculturalista. Y reconocen una equidad racional, una equidad epistémica entre los diferentes saberes de las diferentes comunidades. Y desde luego también no se quedan en el nivel cultural, ojo, no se quedan en el nivel cultural, sino que necesariamente tiene que manifestarse en el ámbito político y en el económico. La autonomía es la demanda fundamental que debe de ir acompañada o siempre integrada al reconocimiento de la diversidad cultural. Y bueno, pues esta sería un poco las... después aquí hablo de la crisis y de la urgencia y cómo construir, no propongo, ¿no? Cómo construir un nuevo paradigma, pues rescatar la tradición del humanismo republicano mexicano del siglo XVI al siglo XXI, que ha sido multiculturalista y crítica al etnocidio,
cambiar nuestro paradigma cientificista en un paradigma pluralista, multicultural, ¿no? Diversidad de tipos de saberes, le llama Boaventura. Boaventura tiene contribuciones muy importantes estos, ecología de saberes, ¿no? Es un concepto muy atractivo, ecología de saberes, ¿no? Bueno, aquí también León Olivé pues defiende una tesis del pluralismo epistémico y cultural. Y bueno, pues en la responsabilidad social y política, la justificación de los conocimientos implica aspectos, sobre todo la democracia republicana basada en la autonomía personal, comunitaria, cultural y en la deliberación plural. Pero sobre todo, pues lo que yo diría, estos no son más que rasgos, me quedaría con esta idea de quienes tienen claro para dónde ir son las luchas de los pueblos indígenas. Y tenemos más bien que seguir esa indicación, como dice Boaventura, olvidarnos de que somos intelectuales de vanguardia, que vamos a dar luz de por dónde. Y bueno, lo razonable es que si los que han mantenido la diversidad natural y cultural durante 500 años, pese al marginalismo y la explotación, son los pueblos indígenas, pues mínimamente, si somos inteligentes, tendríamos que concluir que ellos saben mejor que nosotros por dónde se pueden salvar ellos y nosotros. Y la idea es esta frase tan interesante de Boaventura, ¿no? De que, mira, todos los intelectuales durante la modernidad han fracasado, liberales, marxistas, socialistas, demócratas, ¿no? Porque han creído tener la luz y la solución, mientras que la verdadera transformación hoy en día lo están haciendo los marginados, los bárbaros, ¿no? Los pueblos indígenas, y son ellos los que tienen una concepción del mundo más adecuada para salvar al mundo, empezando por la diversidad biocultural, ¿no? Y ya es tiempo que nos demos cuenta que nuestro papel es ser intelectuales de retaguardia y no de vanguardia. Bueno, con eso pues terminaría un poco la parte final de la presentación. Ay, no, perdón, hijos, ¿qué voy a hacer? No, nada, cancelar. Es que le apreté una cruz que no debía. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Y ya estoy. Muchas gracias, doctor Ambrosio. Me da mucho gusto que haya mencionado tan abundantemente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquí en la cátedra sale todo el tiempo a relucir. Prácticamente sea el tema que sea, hasta en cambio climático, terminamos mencionando al Ejército Zapatista. Y es importante porque a veces los alumnos no están tan enterados de qué se trata este movimiento ni de todas las implicaciones para el país, pero para los que nos tocó el levantamiento, bueno, yo tenía 14 años cuando tocó el levantamiento armado, sí sabemos los cambios radicales que han surgido en el país gracias a ese movimiento indígena. Y no solamente en el país, sino a nivel mundial, porque no se podrían entender las luchas indígenas actuales sin la lucha del EZLN. Entonces, eso lo agradecemos. A ver También si me comparte, creo que tiene trabajos sociológicos, antropológicos, usted, ¿no? Sobre... Yo trabajo cosas también con las comunidades zapatistas, no solamente con ellos, sino también con comunidades no zapatistas en Chiapas, pero que están en completa comunicación. Y los temas fundamentalmente que trabajo con ellos es lo de la conservación de la agrobiodiversidad y hago una correlación entre conservación de la agrobiodiversidad con la lucha indígena zapatista. De hecho, un título de mi trabajo es Sin comida no hay resistencia, qué bien. que es un lema que ellos tienen, ¿no? Y que no habla solamente de la necesidad de proveerte de comida, por ejemplo, en un mercado local, ni mucho menos, sino la necesidad de preservar la milpa con toda la cultura que hay alrededor, con todas las variedades de plantas que ellos tienen, como una forma de autonomía, ¿no? Y como una forma absolutamente básica de la autonomía que es empezar por autoalimentarte, ¿no? Producir tu Claro. propia comida. Entonces, eso es lo que yo he trabajado con ellos, pero soy muy seguidora del movimiento, entonces los conozco bastante bien. Bueno, no bastante bien, pero conozco bastantes cosas de ellos y me siento muy orgullosa de eso, ¿no? Qué Y bueno. muchos comentarios por ejemplo, del público venían relacionados con la participación de María de Jesús Patricio a la presidencia, con este intento del Consejo Indígena por Sí. integrarse al gobierno y el resultado tan penoso, ¿no? De que ni siquiera se le dio el registro. Le comento, cuando nos visitó Marichú a una invitación que le hizo Ángeles Eraña, muy amable, para nuestro Congreso Iberoamericano de Filosofía, pues obviamente le invitamos a una plenaria.
Entonces ya la presenté como nuestra presidenta legítima. Para darle una sopa de su propio chocolate. Ya ve que López Obrador decía eso, el presidente legítimo y el presidente. Entonces digo, nuestra presidenta legítima, porque pues sí, es increíble que la democracia liberal mexicana, de la que estamos tan orgullosos, excluyó de hecho, por los mecanismos de registro que requerían cierta tecnología, pues ahora sí, fifí, ¿no? Cierta tecnología. Es que es el colmo, que ni siquiera se les pasó por la cabeza, no si era IFE o era, ¿no? INE, no sé todavía, pero justo la forma de registro, es decir, simplemente es un sistema excluyente. La democracia tiene razón Villoro y Pablo González Casanova, la democracia liberal es excluyente, totalmente de acuerdo. Pues sí, no sé, creo que ya no hay preguntas o todavía alguna. Hay varias preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo, entonces yo creo que se las voy a tener que mandar Sí, cómo no. por Pero a correo lo para que mejor usted nomás las por vea. atención, las podría leer rápidamente, ya no las Por contesto. supuesto que sí. Dice Daniel, dice Ceci Sotres, el mundo globalizado y neoliberal es colonial en sí mismo. ¿El pluriculturalismo es una utopía? Okay. Y luego dice Ezequiel Montes, ¿hay esperanza de modificar ese avance circulatorio destructor o solo se podrá hacer en pequeños grupos sociales como los zapatistas? Esa es una muy buena pregunta. Y dice Daniel Salcero, ¿se puede hablar de mestizaje cultural? Es decir, cuando dos culturas, más que colonizarse, se comparten y combinan equitativamente tradiciones, ¿eso sería mestizaje cultural? Yo le llamo, prefiero por evitar mestizaje, revoltura o mezcolanza cultural. Sí. Okay. Sí, claro. Y dice Hermes Villafuerte, pero así como el mestizaje es un mito, la idea de raza también lo es. Claro, absolutamente. El mestizo es una raza. Exacto. Y dice Ariadna Garza, yo he visto una nueva acción de reivindicación conocida como Land Acknowledgement, que sin embargo su aplicación ha causado molestia en algunos grupos indígenas. ¿Cómo apoyar en estos esfuerzos de que los grupos indígenas sean incluidos en las dinámicas sociales sin causarles molestia o generar el efecto contrario al buscado? Y muchas gracias por sus reflexiones y por traer a nuestra mente hombres tan brillantes como González Casanova y León Portilla. Gracias. Bueno, Entonces, pues muchas gracias, ¿no? Por, pues, sí, estas grandes gentes, Alfredo López Austin, Miguel León Portilla, Pablo González Casanova, Rodolfo Stamaján, el problema es que cada vez hay menos. Recientemente murió la doctora Carmen Rovira a los casi 99 años, que seguía una gran republicana española, estudiosa de la filosofía mexicana y de todo este humanismo multicultural. Pues sí, son nuestros baluartes que hay que tener siempre de referentes. claro que sí, todavía tenemos muchas cosas por hacer en la universidad y en el país, como sacar al ejército de las calles y de las comunidades indígenas. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nos dio muchísimo gusto estar con Gracias, usted y doctora aprender Carla, tantas usted. cosas. Y Muchas nos gracias. vemos pronto para que vuelva a hablar con nosotros. Pues sí, encantado, con mucho gusto, pero le pido a ver si me comparte tanto los textos que circularon Shuno y Ya se los mandé Georgina. por correo hace un Ay, qué ratito. amable. Sí. Y el suyo sobre esto de Sí, claro que sí, yo se lo hago llegar, por supuesto que sí. autosuficiencia alimentaria, no es exactamente autosuficiencia alimentaria, sino, ¿cómo me dijo? Repítame. Soberanía alimentaria. Eso, soberanía, no autosuficiencia, soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria. Muchas Bueno, gracias, doctor. Y muchas muchas gracias. gracias a todas y todos y todes. Y nos vemos dentro de 2 semanas. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, doctor.